Curso de experto en evaluación del riesgo por trabajo repetitivo. Específicamente vamos a hablar de la metodología que vamos a aprender en este curso. Estamos hablando de la metodología OCRA Checklist revisada. Esta metodología OCRA es el instrumento que se propone en la norma ISO 11228-3 y en el ISO TR 295 como el instrumento, como la herramienta para poder realizar la evaluación y gestión del riesgo de los trabajadores que están expuestos a este peligro que es trabajo repetitivo. El objetivo de esta presentación está enfocado a que conozcáis las competencias que vais a adquirir tras la realización de este curso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de poder evaluar y gestionar el riesgo del trabajo repetitivo de las extremidades superiores. El problema que nos encontramos muchas veces es que no tenemos muy claro qué es lo que es trabajo repetitivo, cuándo un trabajador está expuesto a esta condición y cuándo no. Porque cuando está expuesto requiere que este problema, este riesgo, sea evaluado y sea controlado. Por lo tanto, muchas veces no sabemos si este peligro está presente en la empresa, en mi empresa, o en aquellas empresas que yo asesoro. En el fondo, parecería que es un tema confuso. Sin embargo, para que nos quede claro cuál es el enfoque principal que tiene este curso, estamos hablando del riesgo por sobrecarga biomecánica de las extremidades superiores. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos en las empresas? En todo tipo de empresas, independientemente del sector productivo donde estas estén, podemos encontrar la presencia de trabajadores que están expuestos a una sobrecarga de su extremidad superior, es decir, a un trabajo continuo de su extremidad superior durante todo el desarrollo de sus tareas y durante toda su jornada de trabajo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a vuestra izquierda una empresa de alimentación, una empresa que está presente en México, Bimbo. Aquí tenemos una empresa auxiliar de automoción, en la cual se están montando los componentes interiores de una puerta. Y aquí tenemos una empresa del sector servicios, en las cuales se está preparando la comida. Es decir, son trabajadores de alguna empresa vinculada al sector servicio de alimentación. En otro ámbito, también podemos encontrar que este peligro al que están expuestos los trabajadores, como veíamos anteriormente, en empresas del sector secundario, en empresas de transformación de productos, en este caso también es una empresa auxiliar de automoción, específicamente fabricante de cinturones de seguridad, y vemos que hay un trabajo cíclico bastante definido, un cinturón tras cinturón. Sin embargo, si nos vamos a otro sector productivo, o puede ser el sector primario, aquí tenemos la Poda Verde, que es una empresa vitivinícola, y tenemos una trabajadora permanente de esta empresa que está haciendo, vamos a decir, el mantenimiento, que se llama la Poda Verde, para que le llegue la luz a ese producto que es la uva, y por lo tanto está expuesta a esta tarea. También está expuesta, y es del sector primario. Y ahora evidenciemos una situación laboral del sector terciario, es decir, del sector servicio. Una trabajadora de hotel que limpia habitaciones, como la que estamos viendo ahora, también está expuesta a esta condición de trabajo repetitivo. Con lo cual, la primera conclusión que podemos sacar es que independientemente del sector productivo, los trabajadores están trabajando de forma continua con su extremidad superior. Dicho de otra forma, tienen una sobrecarga biomecánica que es necesario cuantificar, evaluar, para saber si esa sobrecarga con la exposición permanente en el tiempo le va a generar un daño o no. Si le va a generar un daño, es probable que esto se convierta en una patología musculoesquelética de origen laboral.
Y este es el gran problema. El gran problema de la exposición a trabajo repetitivo es un conjunto de patologías del aparato musculoesquelético que hoy en día tienen la mayor tasa de prevalencia e incidencia en todos los sectores productivos. Vamos a encontrar diferentes tipos de patologías. Hoy se estima en Europa que el 2% del PIB europeo lo estamos destinando a tratar trabajadores con estas patologías y a cubrir los costes que generan estas patologías. Y de ahí viene la gran importancia que hay en el nivel gubernamental en todas estas materias. Otro gran dilema que hay es si yo estoy expuesto a este peligro que se llama trabajo repetitivo, ¿estoy expuesto a riesgo o no estoy expuesto a riesgo? La exposición al riesgo, perdón, la exposición al peligro no implica que el trabajador esté expuesto a riesgo. Aquí podemos observar a dos trabajadoras que están realizando una tarea con una frecuencia de movimiento muy elevada en una postura. Están expuestos a trabajo repetitivo, al igual que esta trabajadora, que como la vemos, coge este producto y lo posiciona a un ritmo completamente diferente. La pregunta es, ¿están expuestos ambos a trabajo repetitivo? ¿Y cuál es el riesgo en cada uno de los casos? Por lo tanto, lo que necesitamos es evaluar si este riesgo puede significar que con la exposición permanente, la trabajadora contraiga una patología musculoesquelética. ¿Cómo lo evaluamos? Hoy disponemos de un conjunto de normas técnicas para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, tanto a nivel europeo, como estas que tenéis a vuestra mano izquierda, como estas a nivel internacional. Específicamente para la evaluación del trabajo repetitivo, hoy tenemos dos normas técnicas ISO. La ISO TR 12295 del año 2014 y el ISO TR 11228-3 del año 2007. Estos dos instrumentos ISO analizan el problema y han estudiado las metodologías que muchos de vosotros probablemente conozcáis y han concluido cuál es la metodología idónea para hacer una correcta evaluación de riesgo. Cuando hablamos de una correcta evaluación de riesgo, estamos hablando de, primero, que contemple todos los factores de riesgo y segundo, que contemple el modelo de dosis, es decir, cuánto tiempo permaneces expuesto a esa condición. Requisito sine qua non para que esto pueda transformarse en una condición de riesgo o no, conocer su dosis. En ambas normas encontramos que se cumplen esas dos premisas. Voy a intentar apagar el micrófono en la persona que lo tiene abierto. Vale. Ahora está apagado, por lo cual podemos continuar. La complejidad de este problema es que hay numerosas estructuras anatómicas que están implicadas en el trabajo diario de la extremidad superior. Y por eso es complicado poder hacer una correcta evaluación de riesgo. Estamos expuestos a unas condiciones que son propias de las empresas, que vamos a llamar factores de riesgo, que también tenemos que ser capaces de cuantificar. Y la relación que se produce entre estas estructuras anatómicas y los factores de riesgo nos van a hablar sobre esa probabilidad de que este trabajador se enferme en el tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo laborales que la literatura científica hoy en día nos habla de que están en directa relación con la patología musculoesquelética de extremidad superior? Esto es una recopilación bibliográfica que se hizo a nivel internacional y está publicado en esta enciclopedia. Y los factores de riesgo que son necesarios evaluar corresponden a la frecuencia,
es decir, el número de movimientos por unidad de tiempo, la fuerza que implican esos movimientos, las diferentes posturas y movimientos forzados que hacen los segmentos articulares de la extremidad superior, y una serie de factores de riesgo complementarios. A todos estos hay que asociarles la recuperación, es decir, la relación trabajo-descanso. ¿Cuánto tiempo me exiges y cuánto tiempo me das para recuperar? Esto lo podemos hacer a través del estudio de la organización del trabajo. Y por último, todo esto tiene que estar asociado a la duración, es decir, cuánto tiempo realmente estás expuesto a esa condición. Por tanto, estamos hablando del modelo de dosis. Cuando somos capaces de considerar la duración de la exposición a cada uno de estos factores de riesgo, podemos pensar en que estamos entendiendo la problemática bajo el concepto de dosis. Y sabremos si esta dosis va a significar que el trabajador tenga un problema de salud en el tiempo o es una dosis tan baja que no le va a generar problema en el tiempo y por lo tanto será un riesgo controlado. Todo esto lo encontramos en un método que se llama OCRA, que es un método propuesto por la norma ISO 11228-3. Este curso que vamos a impartir en México el próximo mes de febrero ha sido desarrollado por los autores del método. En esta fotografía, que es una fotografía que tenemos de un congreso, podemos observar aquí adelante a la doctora Colombini, autora del método, y al doctor Enrico Chipinti, también coautor de este método. Para los que habéis estado en la primera clase que impartió CENEA hace casi ya 2 meses en México, por acá tenemos al doctor Enrique Álvarez, estuvo en México con vosotros impartiendo el primer curso, y por aquí estoy yo, algo más joven, y soy el responsable del próximo curso que se impartirá en México. Por otro lado, este curso ha sido diseñado por los redactores de la norma técnica, es decir, los autores y otros profesionales, como podéis ver en esta fotografía, que participan en los comités normalizadores, han desarrollado la norma técnica ISO. El comité normalizador ISO, en su comité técnico 159 que corresponde a ergonomía, en su grupo de trabajo número 4 de biomecánica, es el que desarrolló esta norma ISO. Y en este grupo pertenecen los representantes o delegados de todos los países miembros de ISO. Hoy en día ISO tiene 162 países. Por lo tanto, una norma ISO hoy en día es un instrumento de consenso internacional a través de los representantes delegados de los diferentes centros de normalización de todos los países miembros de ISO. También, dentro de este trabajo que hemos tenido de redacción de las normas y colaborando con los autores del método en diferentes proyectos, hemos podido desarrollar diferentes aplicaciones informáticas y diferentes contenidos que ayuden a los profesionales a poder aplicar esta herramienta. Y por eso que hay numerosos libros publicados en diferentes idiomas. Específicamente vosotros en el curso recibiréis este libro, que es un libro que hemos escrito con los autores del método para que paso a paso podáis ir trabajando todos esos aspectos que hemos visto en clases de forma presencial a través de vídeos reales que van a poder ejemplificar esas situaciones reales que vais a encontrar en la empresa. Por lo tanto, posterior a las clases presenciales, este es un material de lectura obligatoria que nos permite trabajar y hacer ejercicio. Analicemos brevemente cómo la herramienta OCRA me permite el estudio de estos factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente. Aquí tenemos 2 ejemplos. Frecuencia de movimientos. Aquí vemos, se llama Toto. Toto es el homólogo a Charlotte en versión italiana. Y lo vemos aquí haciendo el trabajo de un funcionario público, con una frecuencia de movimiento muy elevada. Aquí vemos un trabajador de una empresa industrial con una frecuencia tan baja que no existe.
Pues tenemos que aprender a calcular la frecuencia de movimientos de cada una de las tareas que realizan los trabajadores. Después, tenemos que aprender a calcular la fuerza que realizan los trabajadores en cada una de sus tareas. Y esta es parte de las competencias que vais a adquirir cuando vayáis aprendiendo la metodología OCRA, el cálculo de la fuerza. Uno de los factores de riesgo más importantes en la correlación con la patología musculoesquelética. También deberemos estudiar la postura y movimiento de todos los segmentos articulares de la extremidad superior. Estamos hablando de hombro, codo, muñeca y mano. Sobre todo mano, porque mano es la que realiza gran parte de la tarea que tenemos asignada en un puesto de trabajo. También vamos a aprender a analizar una serie de factores complementarios que contribuyen a la aparición de estas patologías. Trabajo con precisión, trabajo con herramientas vibrátiles, trabajar dando golpes, etc. Todo esto lo vamos a llevar a un modelo matemático que es muy simple. Tenemos 4 sumando y 2 multiplicando, que nos permitirán a nosotros llegar a una valoración de esa situación laboral. Es decir, vamos a tener una evaluación de riesgo mediante esta herramienta OCRA sobre esa tarea concreta. Uno de los temas más importantes de OCRA es que los autores establecieron una correlación lineal entre el nivel de riesgo que me da OCRA con el porcentaje de patologías que van a aparecer. Y este estudio que permitió determinar esta correlación estadística nos habla de la probabilidad que tenemos de que ese trabajador contraiga una patología en el tiempo, dada esta ecuación de regresión lineal. Por lo tanto, con el número final de OCRA, yo puedo obtener la probabilidad que tiene ese trabajador de contraer una patología en el tiempo. O bien, puedo obtener el porcentaje de trabajadores que se van a enfermar de un grupo de trabajadores que están realizando las mismas tareas. Al final, el análisis es el mismo. Este es uno de los motivos principales por qué el método OCRA se convirtió en norma ISO, porque hay una correlación entre el nivel de riesgo medido y el nivel de daño observado. Por tanto, hay una correlación y es el único método que hoy en día tiene una correlación de este tipo. Por tanto, podemos predecir los patológicos. Para facilitar la aplicación de esta herramienta en vuestras empresas o en las empresas que asesoráis, el curso contempla una serie de software para que podáis aplicar esto de forma eficiente y eficaz y sobre todo podáis hacer evaluaciones de riesgo de muchos puestos de trabajo cuando visitáis esas empresas o en vuestra propia empresa, porque es muy probable que tengamos que construir mapas de riesgo y a partir de esos mapas de riesgo tomar decisiones. Por tanto, con estas herramientas vais a poder construir estos mapas de riesgo. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos aquí se puede interpretar de muchas formas. Podría ser el puesto de trabajo 1 con su nivel de riesgo, el puesto de trabajo 2 con su nivel de riesgo, el puesto de trabajo 3 con su nivel de riesgo, el puesto de trabajo 4 con su nivel de riesgo. O puede ser el puesto de trabajo A con la operación 1, la operación 2, la operación 3, la operación 4. O puede ser el puesto de trabajo X que tiene que fabricar el producto A, el producto B, el producto C, el producto D. Por tanto, aquí yo tengo el riesgo de mi producto. Y a partir de aquí yo puedo calcular el riesgo que tiene el trabajador bajo un modelo expositivo en función del número de piezas de productos que hace en el día. Esto a modo de ejemplo para que veáis la utilidad que tiene construir estos mapas de riesgo. Que al final me van a permitir análisis de este tipo. Normalmente nos encontramos en las empresas con que estos mapas de riesgo están muy correlacionados con la morbilidad que tenemos en la empresa. Pongamos un ejemplo, utilizando estas gráficas. Aquí yo tengo los resultados de los niveles de riesgo de una empresa. Esto podría ser
una pequeña empresa de 20 puestos de trabajo, podría ser un área de una empresa grande de 50 trabajadores, podría ser una planta completa de una empresa con 100 trabajadores. Al final es lo que yo necesito que sea. Supongamos que es una empresa de 100 trabajadores, pues, perdón, de 100 puestos de trabajo, porque si hay 2 turnos hay el doble de trabajadores expuestos. Vamos a decir que es una empresa con 100 puestos de trabajo. Vamos a ver que el 38% de los puestos de trabajo tienen una exposición muy alta al riesgo. Hay una alta probabilidad que los trabajadores que trabajan en estos puestos contraigan una patología. Al otro extremo tenemos que hay muy poquitos puestos que, a pesar de que está expuesto al peligro, el riesgo está controlado. Es decir, los trabajadores no se van a enfermar por estar en ese puesto, aunque estén muchos años. Pero si observamos, la diferencia es importante. ¿Qué otra conclusión podríamos sacar? Si nosotros analizamos por género, como lo tenemos acá abajo, podemos saber cuántos puestos de trabajo de alto riesgo están siendo ocupados por mujeres y cuántos puestos de trabajo de alto riesgo están siendo ocupados por hombres. En este ejemplo vemos que la mayoría de los puestos, prácticamente todos, de los puestos de alto riesgo están siendo ocupados por mujeres. Esto muchas veces explica por qué en las empresas se enferman más las mujeres que los hombres, simplemente porque están sometidas a trabajos que implican un alto riesgo. Si vemos el caso de los hombres, aquí vemos que no hay puestos de trabajo con riesgo crítico. Sí hay con riesgo elevado, que es el rojo, pero este color lila no lo tenemos. Y esto muchas veces, como decía anteriormente, explica la morbilidad en la empresa. Y lo más importante, ¿por qué hacemos todo esto? Porque tenemos que gestionar el riesgo, es decir, tenemos que presentar una evaluación de riesgo y proponer medidas preventivas. Cuando proponemos medidas preventivas tenemos que ser capaces de, con la misma herramienta, demostrar el impacto en la reducción del riesgo de esa medida preventiva. Aquí tenemos, por ejemplo, esta trabajadora que tiene esta operación que estáis viendo. El análisis OCRA se hace por extremidad derecha y extremidad izquierda. En extremidad derecha hay un alto riesgo y por eso ese número 16,2 ha caído en la categoría roja. ¿Qué necesito? Necesito rediseñar este puesto de trabajo. Si yo conozco los factores de riesgo y cómo trabaja OCRA, puedo proponer medidas de prevención, medidas de reducción del riesgo que impacten sobre el riesgo, que lo disminuyan. Como este es nuestro caso, aquí tenemos el diseño conceptual de cómo debería ser este puesto para reducir la contribución de esos factores de riesgo en el riesgo final. Yo puedo medir ahora, si esto lo diseñamos, qué riesgo va a quedar antes de implantar la mejora. Luego implantamos la mejora, aquí tenemos el nivel de riesgo, ya estamos en la zona amarilla, que básicamente es una zona para nosotros verde, que es un riesgo que está controlado, aunque en la norma aparece como un riesgo incierto, pero para que se entienda la idea, en el fondo hemos disminuido mucho el nivel de riesgo y aquí tenéis el rediseño puesto de trabajo una vez ya implementado. La importancia de esto es que somos capaces de medir el riesgo real, somos capaces de medir la propuesta preventiva con esta herramienta OCRA antes de tomar decisiones, antes de que se implante la medida en el puesto. Y como podéis ver, el puesto de trabajo con un rediseño de la línea del proceso ha disminuido muchísimo el nivel de riesgo. Este es el objetivo final por el cual hacemos realmente una evaluación de riesgo. Este es el objetivo final que esperan las empresas cuando contratan nuestros servicios o espera mi director cuando necesitamos trabajar sobre un puesto de trabajo que nos está dando problemas, que ya tenemos patológicos, o sobre puestos que intuimos que por las quejas de los trabajadores o por los motivos que sean, es un puesto que está propenso a que nos genere problemas en el tiempo. Y con esto termino la presentación.
Vamos a dar paso ahora a si tenéis alguna pregunta. Tenéis un chat que podéis utilizar para hacer las preguntas si no queréis decirlas a viva voz. Si no, somos pocos, por lo cual podéis abrir el micro y preguntarme directamente, como sea más cómodo. Buenos días, soy Rafael Hernández de Guadalajara. Para tener más información sobre los datos del curso, ¿me los puedes hacer llegar por correo electrónico? Por supuesto, si tú recibiste la invitación a esta sesión informativa, seguramente estás en nuestra base de datos. En México, me imagino que lo sabes, estamos trabajando con el Colegio Ramazzini. Al cargo de este proyecto está el doctor Horacio, con quien le voy a pedir que te envíe a ti la información, porque entiendo que a través de él nos ha llegado tus datos. Por tanto, todo el detalle académico del programa, todo el dossier, voy a pedirle a él, al doctor Horacio Tobalín, que te lo envíe y ya me apunto tu nombre para hacértelo llegar. Gracias. Buen día, doctor. Habla Kevin Torres, también de Guadalajara. Hola, Kevin. Aquí en México. Para preguntar, ¿en este curso también se incluye algún método para medir empuje y arrastre o solamente es un movimiento repetitivo? Vale. No, en este curso está enfocado 100% a la norma ISO 11228-3 y a la ISO TR 12295. Lo que tú quieres estudiar, que se llama empuje y tracción de carga, existe otra norma, que es la norma ISO 11228-2. Ese pertenece a otro curso, por tanto hay otras competencias que se adquieren en ese curso porque es completamente diferente a este. Ese está asociado a toda la problemática de manipulación manual de carga. Manipulación manual de cargas actualmente se entiende como el levantamiento, transporte, empuje y tracción. Y lo que a ti te interesa, que es empuje y tracción de cargas, es una norma específica, que es la que te acabo de mencionar, y hay un curso específico de esa norma con otras normas paralelas que ayudan a estudiar la problemática del empuje y tracción de cargas. Por tanto, en resumen, este curso no contempla esa norma. Excelente, gracias. Bien, si Sí, no tenéis más perdón. preguntas. Sí, perdón, soy el doctor Salvador, también de Guadalajara. Hola, Salvador. Una pregunta, en el curso, para lo que es el factor fuerza, ahí también nos explicarían o nos enseñarían a cómo medir la fuerza. Sí, por supuesto. El curso te entrega las competencias para que sepas cuantificar todos los factores de riesgo según la metodología OCRA y obtengas un resultado final para que puedas saber qué probabilidad tienes de que ese trabajador enfermar o no enfermar. Uno de los factores de riesgo es la cuantificación de la fuerza y se trabaja con el instrumento propuesto por el método en diversos ejercicios para que tú después lo puedas aplicar. Por tanto, evidentemente se trabaja ese factor de riesgo como todos los demás. Siempre con la herramienta metodológica para la cuantificación del factor de riesgo propuesta en el método. ¿Se utiliza algún dinamómetro? No, se utiliza la escala de Borg. Ok. Si me permites, me explayo un poco más. El tema, este es un tema que trabajamos en clase, pero para que tú lo tengas claro, lo que necesitamos medir es la fuerza interna, no la fuerza externa. El dinamómetro te mide a ti la fuerza externa. Nosotros tenemos que medir la fuerza interna. Entonces, hay dos instrumentos hoy en día. Uno, un método directo, objetivo, y un método indirecto, subjetivo. El método directo es hacer una electromiografía de superficie. El método indirecto es utilizar la escala de Borg. Esos dos elementos los trabajamos en clases para que tú al final puedas aplicar la escala de Borg de forma objetiva y de forma
válida, es decir, que tú la apliques y yo la aplique y nos dé exactamente lo mismo. Porque necesitamos cuantificar la fuerza interna, no la fuerza externa. Ok. ¿Aclarada la inquietud, Salvador? Sí. Estupendo. Doctor. ¿Sí? Hola, buenos días. Fernando Maldonado, de Ciudad de México. Hola. Tengo dos preguntas, doctor Aquiles. La primera es, este método que vamos a ver, el de OCRA, es el checklist. Tengo entendido que hay otro método OCRA que es analítico, ¿verdad? Que ya es como para hacer un análisis específico del puesto, ¿es correcto? Sí, es correcto. Te detallo un poco más para que lo tengas tú claro y las demás personas si también les interesa esta diferencia. Como bien tú has dicho, existe el método OCRA Checklist y el método analítico. Ambos métodos cuantifican todos los factores de riesgo que tienen relación causal con la patología musculoesquelética. Lo que pasa es que el OCRA Checklist los cuantifica de una forma y el OCRA analítico los cuantifica de otra forma. El OCRA Checklist está enfocado a una correcta evaluación del riesgo. Cuando nosotros hablamos de evaluación de riesgo, estamos hablando del cálculo de la probabilidad matemática de que el trabajador expuesto a esa condición de peligro se materialice. En este caso estamos hablando específicamente de patología musculoesquelética. Por tanto, el OCRA Checklist te permite obtener un resultado para que tú hagas el cálculo de la probabilidad matemática, como vimos anteriormente, de esa ecuación de regresión lineal, del patológico. El analítico es un método que trabaja de forma, vamos a decir, con un nivel de análisis más en profundidad, pero está enfocado para los ingenieros de proceso que están diseñando puestos de trabajo. Por lo tanto, el OCRA analítico, vamos a decirlo de forma genérica, está más para diseño y rediseño de puestos de trabajo. El OCRA Checklist está más para la evaluación del riesgo. En el caso vuestro, en el caso de todas las personas que trabajamos en salud ocupacional, específicamente en ergonomía, lo que necesitamos es hacer la evaluación del riesgo y proponer medidas correctoras como las que vimos. Pero es muy probable, como suele suceder en empresas de manufactura, que cuando el profesional se forma en OCRA Checklist y entiende la importancia de atajar este problema en la fase de diseño, invite a su equipo de ingenieros a participar en un curso de OCRA analítico. ¿Por qué? Porque son ellos los que están diseñando y rediseñando los procesos continuamente y son ellos los que nos generan los problemas a nosotros de salud. Por tanto, ese método OCRA analítico es muy probable que sea propuesto por ti dentro de una compañía enfocado a los ingenieros de proceso. Pero tú, como responsable de salud ocupacional, salud laboral, vas a seguir utilizando el OCRA Checklist para hacer el cálculo de esa probabilidad de que el trabajador contraiga una patología para proponer medidas correctoras que minimicen esa probabilidad. ¿Me he dado a entender, Luis? Sí, doctor, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Bueno, es una inquietud o un interés. Yo nunca he hecho análisis ergonómicos. Me gustaría o quiero preguntar si una de las competencias o algo que nos enseñarían en el curso también es el cómo utilizar algún software o algún sistema para hacer los videos y para poder después analizar y editar los videos. Vale. Es interesante tu pregunta. En el curso, nosotros nos centramos sobre todo en las competencias de saber hacer. Saber hacer es que sepas hacer una correcta evaluación de riesgo. Vamos a abordar los temas que están mencionando. El primero de ellos es el estudio de la organización del trabajo, que en este método específicamente es un tema muy importante, por no decir crítico. Es una de las competencias que seguramente tú no tienes, pero necesitas. Y todo lo que es el análisis y el registro videográfico, tienes en el libro un capítulo que hemos desarrollado específicamente para resolver este tema. Y durante el curso trabajaremos esto porque veremos muchísimos vídeos. De hecho, el curso lo voy a impartir yo en México. Os voy a preguntar si tener vídeos propios para que lo usemos en clase y si no, vamos a usar los nuestros para hacer ejercicios.
y ahí discutiremos el tema de la filmación, cómo se debe hacer, cuáles son los requisitos, cuáles son los trucos para hacer una correcta filmación para poder hacer un análisis. Básicamente porque en muchas situaciones, los que trabajamos como consultores de empresas, tenemos que hacer un viaje a una ciudad para recoger los datos. Ese viaje tiene que tener una eficiencia muy alta porque yo no puedo volver a recoger datos. Entonces, todos esos temas los discutimos en clase y por otro lado tú tienes que estudiarlos en el libro que también están descritos. Es decir, todo este tema, y por eso que es un curso que tiene una duración no de 2 días de clase, son 100 horas. En esas 100 horas tú vas a ir a clases, vas a después a introducir, vas a trabajar en el campus y learning, vas a tener que hacer ejercicios propuestos que están resueltos por nosotros, vas a tener que compararlo, va a haber un tutor que te conteste y después vas a tener que hacer un examen, que básicamente es un ejercicio de aplicación de un caso real, y todo eso es el curso, no es solamente las clases presenciales. Y en ese apartado, en esa, digamos, trayectoria, el tema que a ti te preocupa, lo vamos a trabajar. Lo vas a tener que estudiar. ¿Contestada la pregunta, Luis? Sí, doctor, de acuerdo, muchas gracias. Bien, si no hay más consultas, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro interés en nuestro programa. Para los que tomáis la decisión, nos vemos próximamente en Ciudad de México para trabajar sobre este importante tema, un tema que para todos los que estáis vinculados a la salud ocupacional, veréis que es un tema fascinante, es un tema que yo he estado vinculado los últimos 15 años de mi vida profesional, por lo cual os invito a enamoraros del método y de esta herramienta, al igual como me pasó a mí hace muchos años. Nos vemos en México. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.